Felices Pascuas de Resurrección. Estamos en nuestra clase o sesión 347. Habiendo pasado la Semana Santa, seguimos con nuestra lectura guiada de la Biblia. Continuamos leyendo el libro del profeta Jeremías. Hoy vamos a dar lectura al capítulo 49 y al capítulo 50. Cristo resucitado, infunde tu espíritu en cada uno de nosotros, para que por tu gracia seamos capaces de ser una comunidad alegre de discípulos misioneros, testigos de tu resurrección. Amén. Capítulo 49, libro de Jeremías. A los amonitas a ti dice el Señor: ¿acaso Israel no tiene hijos, no tiene heredero? ¿Por qué Malcom ha heredado a Gad y a su pueblo vive en sus poblados? Pero llegará un tiempo, oráculo del Señor, en que haré resonar en Rabat Amón el alarido de guerra. Se convertirá en un montón de escombros y sus ciudades serán incendiadas. Entonces Israel heredará al heredero, lo dice el Señor. Gime Hesbón, porque está arrasada Ai. Griten ciudades de Rabat, vístanse de luto, hagan duelo, corran de un lado a otro entre las cercas, porque Malcom marcha al destierro con sus sacerdotes y dignatarios. ¿Por qué te glorías de tus valles fértiles, ciudad perversa, confiada en tus tesoros? Decías que ¿quién me invadirá? Yo haré que te invada el terror por todas partes, oráculo del Señor Todopoderoso. Cada uno huirá en una dirección y nadie reunirá a los dispersos. Después cambiaré la suerte de Amón, oráculo del Señor. A Edom. Así dice el Señor Todopoderoso. Ya no queda sabiduría en Temán, ya no dan consejo sus maestros, ya se ha puesto rancia su sabiduría. Huyan, vuelvan la espalda, caben refugios, habiten de Dedán, porque le envió a Esaú su desastre, la hora de las cuentas. Si te invadieran vendimiadores, ¿no dejarían racimos? Si vinieran ladrones nocturnos, ¿no te sacarían con medida? Pero soy yo quien desnudo a Esaú, descubro sus escondrijos y no podrá ocultarse. Está destruido su linaje, su familia. No quedan vecinos. Abandonas a tus huérfanos y voy a mantenerlos yo. ¿Van a depender de mí tus viudas? Así dice el Señor. Los que no acostumbran beber la copa la han tenido que beber, y tú vas a quedar sin castigo. De ningún modo. La beberás, lo juro por mi mismo oráculo del Señor. Porra se convertirá en espanto, oprobio, ruina, maldición. Todos sus pueblos serán ruinas perpetuas. He oído un mensaje del Señor enviado a las naciones. Reúnanse, marchen contra ella, preséntenle batalla. Te convierto en la nación más pequeña, despreciada de los hombres. Te sedujo el terror que sembrabas y la arrogancia de tu corazón. Habitas en las rocas escarpadas, agarrada a las cumbres, pues aunque pongas el nido tan alto como un águila, de allí te derrumbaré, oráculo del Señor. Y Edom será un espanto. Los que pasen junto a ella silbarán espantados al ver sus heridas. Será como la catástrofe de Sodoma y Gomorra y sus vecinos, donde no habite nadie, ni mora hombre alguno, dice el Señor. Como un león que sube de la espesura del Jordán a las praderas siempre verdes, así los espantaré de repente y me adueñaré de los escogidos. Porque ¿quién hay como yo? ¿Quién me desafía? ¿Quién es el pastor que puede resistirme? Ahora escuchen el designio del Señor contra Edom y sus planes contra los habitantes de Temán. Juro que aún las ovejas más pequeñas serán arrebatadas. Juro que se espantará de ellas su pradera. Al estruendo de su caída, retiembla la tierra, el clamor y los gritos se oyen hasta el mar rojo. Como un águila se eleva y se lanza abriendo las alas como borra. Aquel día los soldados de Edom se sentirán como una mujer en parto. Están confusas Hamat y Arpad, porque han oído una noticia terrible. Ansiosas se agitan como el mar, no logran calmarse. Damasco desfallece y emprende la huida, le asalta un temor, le agarran dolores. Y espasmos como de parturienta. Hay abandonada la ciudad famosa, la villa gozosa. Sus jóvenes caen en las calles aquel día y sus guerreros se enmudecen. Oráculo del Señor Todopoderoso.
Prenderé un fuego a las murallas de Damasco que devorará los palacios de Ben-Hadad, contra Cadar y los reinos de Hazor, a los que derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice el Señor: de pie, combatan contra Cadar, destruyan a las tribus de Oriente, que recojan sus tiendas y sus ovejas, sus lonas, todo su equipaje, que se lleven sus camellos, que se alce un grito, cercados de terror, huyan desbandados, caben refugios, habitantes de Hazor, oráculo del Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene planes y designios contra ustedes. De pie avancen contra un pueblo confiado que habita tranquilo, oráculo del Señor. No usa puertas ni cerrojos y vive apartado. Sus camellos serán botín, sus inmensos rebaños la presa. Dispersaré a todos los vientos, a los de sienes rapadas. De todas partes atraeré su ruina, oráculo del Señor. Hazor será guarida de chacales, un desierto perpetuo. Nadie habitará allí, ni morará hombre alguno. Palabra del Señor al profeta Jeremías contra Elam, al principio del reinado de Sedecías en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso: yo quebraré el arco de Elam y lo mejor de sus soldados. Conduciré contra Elam los 4 vientos. Desde los 4 puntos cardinales los dispersaré a todos los vientos, y no habrá nación a donde no lleguen prófugos de Elam. Haré que Elam se aterrorice ante sus enemigos, que intentan darle muerte. Les enviaré una desgracia, el incendio de mi ira, oráculo del Señor. Despacharé tras ello la espada hasta consumirlos. Colocaré mi trono en Elam y destruiré al rey y a los nobles, oráculo del Señor. Al cabo de los años cambiaré la suerte de Elam, oráculo del Señor. Ahora el capítulo 50. Palabra del Señor contra Babilonia, país caldeo, por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo a las naciones, publíquenlo, alcen la bandera, publíquenlo, no lo callen. Digan: Babilonia ha sido conquistada, Bel está confuso, Marduk humillado, sus ídolos derrotados, sus imágenes avergonzadas, porque desde el norte se abalanzó contra ella un pueblo que saqueará su territorio, hasta que no quede en ella un habitante, porque hombres y animales huirán desbandados. En aquellos días y en aquella hora, oráculo del Señor, vendrán juntos israelitas y judíos, llorando y buscando al Señor su Dios. Preguntan por Sión y allá se encaminan. Vamos a unirnos, Señor, en alianza eterna e irrevocable. Mi pueblo era un rebaño perdido, que los pastores se extraviaban por los montes, iban de monte en colina, olvidando el rebaño. Los que lo encontraban se los comían. Sus rivales decían: no somos culpables porque han pecado contra el Señor, su pastizal seguro, la esperanza de sus padres. Huyan de Babilonia y del territorio caldeo. Salgan como chivos delante del rebaño, porque yo movilizo contra Babilonia en el norte una alianza de naciones poderosas que formarán contra ella y la conquistarán. Sus flechas, como soldado experto, nunca fallan al blanco. Los caldeos serán saqueados y los saqueadores se hartarán, oráculo del Señor. Aunque festejen bulliciosamente ladrones de mi herencia, aunque brinquen como novilla en el prado y relinchen como caballos, su madre quedará avergonzada, confundida, la que los dio a luz, convertida en la última de las naciones, en desierto y estepa reseca. Por la cólera del Señor quedará deshabitada y hecha toda un desierto. Los que pasen junto a Babilonia silbarán espantados al ver tantas heridas. Arqueros, pongan cerco a Babilonia, apunten, no ahorren flechas, porque pecó contra el Señor. Lancen el grito de guerra en torno a ella, que se entregue su guarnición, que caigan sus pilares y se derrumben sus murallas, porque el Señor se venga de ella así. Lo que hizo, háganselo a ella. Exterminen en Babel el sembrador y al que empuña la hoz. En el tiempo de la cosecha, huyen de la espada mortífera, cada uno a su pueblo y a su tierra nativa. Israel era una oveja descarriada, acosada de leones. Primero la devoró el rey de Asiria, últimamente la despedazó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por eso, dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: yo tomaré cuentas al rey de Babilonia y a su país, como se las tomé al rey de Asiria.
Restituiré a Israel a sus pastizales para que paste, en el Carmelo y en Basán, para que sacie su hambre, en la sierra de Efraín y en Galaad. En aquellos días y en aquella hora, oráculo del Señor, se buscará la culpa de Israel y no aparecerá, el pecado de Judá y no se encontrará, porque yo perdonaré a los que dejé con vida. Contra el territorio de Merataín avancen, contra los habitantes de Pecot, aniquila a filo de espada. Haz cuanto te diga, oráculo del Señor. Suena el grito de guerra en el país, un grave quebranto. ¡Ay! Arrancado y quebrado el martillo del mundo. ¡Ay, Babilonia, convertida en el espanto de las naciones! Babilonia, te puso una trampa y has caído sin darte cuenta. Te han sorprendido y apresurado porque retaste al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su ira, porque el Señor Todopoderoso tiene una tarea en el país caldeo. Vengan contra ella desde el confín, abran los graneros, apilen sus gavillas, destruyan hasta no dejar resto, maten sus novillos, que bajen al matadero. Ay, de ellos les llega el día y la hora de la cuenta. Digan a los fugitivos evadidos de Babilonia, que anuncian en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza de su templo. Recluten a arqueros contra Babel, a todos los que tensan el arco. Cierren el cerco, que no escape nadie. Páguenle sus obras. Lo que hizo, háganselo a ella. Se insolentó contra el Señor, el Santo de Israel. Sus jóvenes caerán en las calles. Aquel día sus guerreros se enmudecerán, oráculo del Señor. Aquí estoy contra ti, insolente, oráculo del Señor Todopoderoso. Te llegó el día, la hora de rendir cuentas. Tropezará la insolente, caerá y nadie la levantará. Prenderé fuego a sus pueblos, que consuma todos sus alrededores. Así dice el Señor Todopoderoso, israelitas y judíos sufren juntos la opresión. Los que los desterraron los retienen y se niegan a soltarlos. Pero el rescatador es fuerte, se llama Señor Todopoderoso. Él defenderá su causa, acallando la tierra, agitando a los habitantes de Babilonia. Espada contra los caldeos, contra los vecinos de Babilonia. Oráculo del Señor. Contra sus nobles y sus maestros. Espada contra sus adivinos que se desconcierten. Espada contra sus soldados que se aterroricen. Espada contra sus tesoros y carros, contra la multitud que hay en medio de ella. Que se vuelvan mujeres contra sus tesoros, para que sean saqueados. Espada contra sus canales, que se sequen, porque él es un país de ídolos que pierde el seso por sus espantajos. Habitarán allí chacales y hienas avestruces por siempre jamás. De edad en edad estará despoblada. Será como la catástrofe de Sodoma, Gomorra y sus vecinos, donde no habita nadie, ni mora hombre alguno. Oráculo del Señor. Mire, un ejército viene desde el norte, una multitud y muchos reyes se movilizan en el extremo del mundo, armados de arcos y lanzas. Crueles y despiadados, sus gritos resuenan como el mar, avanzan a caballo, formados como soldados contra ti, Babilonia, al oír su fama. El rey de Babilonia se acobarda, lo invade la angustia y espasmos de parturienta, como un león que sube, de la espesura del Jordán, a las praderas siempre verdes. Así los espantaré de repente, y me adueñaré de los escogidos. Pues ¿quién hay como yo? ¿Quién me desafía? ¿Quién es el pastor que pueda resistirme? Ahora escuchen el designio del Señor contra Babel y sus planes contra el territorio caldeo. Juro que aún las ovejas más pequeñas serán arrebatadas. Juro que se espantarán de ellas las praderas. Al estruendo de su caída, retiembla la tierra y las naciones escuchan sus gritos. Palabra de Dios. Bien, vamos a las notas de pie de página. Capítulo 49, versículos 1 al 6. Contra Amón. Los amonitas habitaban en el norte de Moab, en la Transjordania, bordeando el desierto de Siria. Su capital en Rabá, hoy Amán. Este territorio fue adjudicado a la tribu de Gad en la época de la conquista. Está en el libro de los Números y Josué. Los amonitas, junto con su dios Malcón, reconquistaron su territorio en el año 734.
dado que los descendientes de Gad fueron expulsados por Tiglat-Pileser III de Asiria. Ahora el profeta reclama el derecho de los descendientes de Gad a habitar de nuevo su territorio. Versículos 7 al 22. Contra Edom. Al parecer los edomitas tenían fama de ser muy sabios. Edom, también vecino de Israel, ocupaba una parte sur del Mar Muerto. Se puede concluir que los edomitas se habían aliado con Judá para oponer resistencia a Babilonia en la época de Joaquín, pero en la época de Sedecías las cosas cambiaron. El rey se rebeló contra Babilonia, vinieron las retaliaciones del imperio. Judá quedó en desventaja, coyuntura que fue aprovechada por Edom para azotar duramente el territorio de Judá. A partir de entonces, Israel siempre vio a Edom como un enemigo traicionero y mortal. Otros oráculos contra Edom se encuentran en Isaías, Ezequiel, Amós, Abdías y Malaquías. Versículos 23 al 27. Contra Damasco. Este oráculo va dirigido contra 3 capitales de los 3 pequeños reinos arameos ubicados en territorio asirio a partir del siglo VIII a.C. Estos reinos perdieron su independencia al ser absorbidos por el imperio asirio. Versículos 28 al 33. Contra Kedar y Hazor. Los nombres mencionados aquí corresponden a tribus que habitan en el desierto. Si para anunciar la destrucción de una ciudad se mencionan murallas, puertas y cerrojos, aquí se habla de tiendas, camellos y ganados, lo cual da a entender que se trata de grupos nómadas. A pesar de que estas tribus fueron perseguidas por Nabucodonosor, se sabe que más tarde repoblaron poco a poco los territorios de Moab y Amón, hasta hacerles desaparecer completamente como pueblos. Versículos 34 y 39. Contra Elam. Elam es un territorio ubicado en Mesopotamia, al norte del Golfo Pérsico. Al parecer pasó por periodos verdaderamente gloriosos hasta que fue conquistado por Ciro, rey de Persia, e incorporado a su imperio. El arco de Elam alude a la fama que tenían los arqueros elamitas. Capítulo 50, versículos 1 al 51. Contra Babilonia. El tema dominante de este capítulo y del siguiente será la caída de Babilonia. Interesantísimo esto, ¿eh? Babilonia quiso sufrir tanto al pueblo judío. El castigo que recibirá y el retorno de los deportados. Jeremías insistió varias veces que era mejor someterse a Babilonia, pero nunca dio a entender que esa nación perduraría por siempre. Por lo contrario, de su misma predicación se deduce que esa nación también debía recibir su castigo. El libro va a concluir precisamente así, con el anuncio de los males que le sobrevendrán a la poderosa nación del norte. Podría pensarse que cuando un pueblo-nación está en la cima del poder, no habrá quien pueda enfrentarlo. Sin embargo, hay tantos casos en la historia de poderosos que también llegaron a ser sometidos. Bien, pues hasta ahí nuestra lectura guiada que hemos retomado en este día. Repito, felices Pascuas de Resurrección.